usted se va a dar cuenta y se va a decir, órale, ¿por qué? Porque han perseverado. Todavía batallan con cositas, hermano, que yo tengo que ir puliendo. Y que ellos también te tienen que dar cuenta que las cosas de Dios son serias. Y yo tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Si yo soy el pastor, pues soy el primero que tengo que estar aquí, temprano. El último de la palabra de Dios, ese es el tema de hoy. ¿Usted cree que sea poderosa la palabra de Dios, hermano? No los escucho. ¿De veras? ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el Espíritu Santo? Que si su palabra es poderosa, entonces yo debo de estar muy atento a la palabra de Dios, debo obedecer la palabra de Dios y debo hacer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no solamente es poderosa la palabra de Dios, sino que es eterna, hermano. A ver, ya conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así es que quiere usted permanecer en algo eterno, permanezca en la palabra de Dios, hermano. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere que le vaya bien? Permanezca en la palabra, obedezca la palabra de Dios, amén. Pero créala, hermano, porque aquí la tenemos maravilloso, ese libro lo tenemos ahí para que medites en él, para que guardes la palabra en tu corazón, para que la hagas. Y lo demás viene solito, porque cuando tú empiezas a hacer esto, pues el poder de Dios empieza a manifestar en tu vida. Ahorita vamos a ver a través de la Biblia cómo todo lo que Dios ha hecho, ¿de qué cree que se trata, hermano? De la palabra de Dios. Amén. Entonces yo trato de que usted, ¿verdad? Bueno, no yo, que sea el Espíritu Santo el que hable a su corazón y que usted en esta mañana pueda decir, para Dios no hay nada imposible, para la palabra de Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces vamos a la prédica, dice el poder de la palabra de Dios. Avanzamos, hermano Hugo. Juan capítulo 1, versículo 1. Si tiene Biblia, vaya ahí, si no, ahí está en la pantalla. Aunque a mí me gustaría más que todos trajeran su Biblia, ¿verdad? Y que aprendan a manejar su Biblia, porque es palabra de Dios. Y hoy usted va a entender, ¿verdad? Que en ese libro hay poder de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, Juan 1, 1 al 3, dice, en el principio era, ¿qué, hermanos? El verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios el verbo. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas, hermanos? ¿Por quién? Por el verbo. Y sin él y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora diga conmigo, el verbo se refiere a la palabra. Entonces, fíjese, vamos a orar, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que Él le revele el poder de la palabra, hermano. Porque si la palabra tiene poder para crear todas las cosas, ¿qué no podrá hacer en mi vida? ¿Habrá algo imposible para la palabra de Dios? Entonces ese problema, esa situación que tiene usted, que tengo yo, ¿sabe qué? La palabra es poder. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. La Biblia dice que los santos hombres de Dios que escribieron la palabra, la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. También dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, de tal manera que esos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú la reveles a nuestros corazones, que tú la reveles a nuestras vidas, que podamos entender la importancia y el poder que hay en tu palabra, Señor. Y que si nosotros utilizamos ese poder a nuestro favor en obediencia, las cosas van a cambiar. Mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar, mi situación va a cambiar. La vida de otras personas va a cambiar, Señor, por el poder de tu palabra. Yo lo creo y lo declaro en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos decimos? Amén. Los Juan 1:1 dice, en el principio era, ¿qué, hermanos? La palabra. ¿Cuándo era la palabra, hermano? En el principio. ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el principio? Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es Jesús.
En el principio era ¿qué? La palabra. O sea que antes de que existiera todo, ¿qué estaba en el principio, hermano? La palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era ¿qué? ¿Con quién, hermano? Con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, ¿por qué es que es poderosa la palabra, hermano? Porque es Dios. A ver, dígale que está junto a usted, la palabra es Dios. ¿Pues tendrá poder? Pero a veces no entendemos esto, hermano. De veras, una sola palabra puede transformar tu vida. Precisamente les decía yo ayer a la familia de Paco, digo, este libro es el bestseller por excelencia, es el libro más vendido a través de la historia. Y digo, ¿cómo es posible que si es el libro más vendido es el que menos lee la gente? Hay una incongruencia, ¿no? Pero ¿por qué es el más vendido? Porque es la palabra de Dios, hermano. Y cuando la gente decide escudriñar, meditar su palabra, entonces se da cuenta que ese poder opera a nuestro favor. Así es que si usted en esta mañana, en esta tarde cree a la palabra de Dios, cosas van a empezar a suceder en su vida, hermano. Es creer y hacer también y obedecer, amén. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, la palabra era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas, hermano? Por la palabra de Dios. Wow. Y si nosotros tuviéramos fe en esa palabra, hermano, dice la Biblia, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a cualquier circunstancia de tu vida, hermano, vete, muévete, haz esto, haz aquello, y la circunstancia te obedecería. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que ves, hermano, fue hecho por la palabra. Amén. La que sigue, hermano, hubo introducción. Dice, la palabra de Dios es ¿qué, hermanos? Número 1 es ¿qué? Es viva. Número 2, eficaz y poder. En ella están sustentadas todas las cosas que existen, sean visibles, sean invisibles. Todo se somete a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, si todo se somete a su palabra, hermano, ¿quién somos usted y yo para no someternos a la palabra de Dios? Solamente por la misericordia de Dios, hermano, es que podemos estar aquí. Pero si entendemos que si yo obedezco la palabra de Dios, el Señor me va a bendecir. Entonces yo decido caminar en obediencia a su palabra. Pero me llama aquí la atención que la palabra de Dios, número 1, es ¿qué? Es viva. O sea que ¿cómo está esa palabra, hermano? Viva. Viva. O sea, tiene ¿qué? Vida. Y cuando tú la declaras, ¿qué estás declarando a la gente, hermano? Vida. ¿Habrá gente allá afuera que necesite esa vida? Sí, amén. Está hablando en un sentido literal y también en un sentido espiritual. Porque hay gente que ahorita se está muriendo, pero que tú le puedes llevar vida a través de la palabra de Dios. O hay gente que está muerta espiritualmente, pero tú le puedes llevar vida a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? Por eso es importante meditar la palabra, guardar la palabra, para que cuando se presente la situación, tú sepas qué decir. Y no dejar que hable nuestro yo, ¿verdad? Nuestro hombre, nuestra carne, sino que todo lo que declare sea, ¿qué, hermano? Palabra de Dios. En cualquier circunstancia de tu vida. La que sigue, hermano Hugo, Hebreos 11:3. ¿Qué dice Hebreos 11:3, hermanos? Por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué, hermanos? El universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. Se dice fácil, pero a ver, trate de entender. ¿Cuántos de ustedes han visto, verdad, imágenes ahora en internet maravillosas de la galaxia? ¿Sí ha visto? Que hay millones de galaxias y van metiendo el telescopio y cada vez más galaxias. ¿Y por qué fue creado el universo, hermano? Por la palabra de Dios. Y
yo creo en mi corazón, ¿verdad? Por eso es tan infinita la galaxia, porque siempre está en Dios, siempre que habla Dios, ¿qué pasa, hermano? Crea cosas, crea. Entonces por eso hay galaxias. Porque siempre que Dios habla, ¿verdad? Cosas son creadas. Nos dice aquí la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, hermano, fue hecho ¿de dónde? De lo que no De se lo veía. que no se veía. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Entonces escúchame bien, lo que tú no ves en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, lo que tú no ves, ahí está. ¿Cómo es que lo puedes apropiar? Por la palabra. Porque de modo que lo que no se ve es hecho por la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu circunstancia, la palabra de Dios, ¿verdad?, puede obrar. Por eso dice la Escritura que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes, ¿verdad?, bendecir o maldecir. Y hay poder. Y así opera el reino espiritual, ¿verdad? Cuando tú tienes a enemigos que te maldicen, te lanzan conjuros, te lanzan maldiciones. Y si tú no estás en Cristo Jesús, pues van a tener efecto. Pero si tú estás en Cristo, ¿cómo lo contrarrestas? Con la palabra de Dios. Amén. La que sigue, hermano Hugo. Hebreos 1:3 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta, ¿qué sustenta el Señor Jesús, hermano? Todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta el Señor Jesús todas las cosas, hermano? Con su palabra. ¿Con qué te sustenta Dios a ti, hermano? Con su palabra. Con su palabra. ¿Y cuál es la palabra que Dios ha declarado para tu vida? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Amén. La diestra de mi poder. Es palabra de Dios y es poder, hermano. Y empiezas a caminar en fin. Amén. Amén. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan, verdad, que les ejemplificaba yo por qué la tierra no se cae? ¿Quién la sustenta, hermano? ¿Quién hace que esté ahí y que no se caiga? La palabra de Dios. Y si habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir en este día, hermano, es que su palabra es poder. Amén. Y que si usted camina en su palabra, entonces, ¿verdad?, usted puede hacerse suyas esas promesas que dice el Señor Jesús, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que en Cristo eres más que vencedor por su palabra. Amén. Amén. La que sigue, hermano Hugo. Primera de Corintios 1:18. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:18, hermanos? Porque la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿es qué, hermano? Locura. ¿Es locura a quién? Para los que se pierden. A los que se pierden. Pero a los que se salvan, a nosotros, ¿esto es a nosotros? ¿Qué es la palabra para nosotros, hermano? Es poder de Es Dios. poder de Dios. Wow. Entonces, ¿qué es poder? ¿Qué es la palabra en tu vida, hermano? Es poder de Dios. O sea, no es cualquier poder, es poder de Dios. Ahorita, ¿por qué se están peleando ahí por las votaciones? Porque ¿qué quieren, hermano? El poder. Poder. Pero es un poder limitado. Pero el poder que Dios nos ofrece es un poder ilimitado. Desafortunadamente la gente está muy alejada de Dios y por eso anda buscando un poder terrenal. Pero Dios nos ofrece un poder celestial, hermano. Entonces, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que nos salvamos, hermano, la palabra de Dios es poder de Dios. Y tú lo vas a ver, hermano, porque lo que tú tienes, esa palabra que tú has guardado en tu corazón, que has memorizado, que te has aprendido, es poder. Tú te puedes encontrar con
un hombre millonario, con un gobernador, con un funcionario público, y con todo su poder te vas a dar cuenta que le hace falta el amor de Dios y que tú se lo puedes dar. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. De tal manera que cuando se te presente la oportunidad, suelta la palabra de Dios. No te quedes callado. La que sigue, hermano. Mateo 4:4, fíjese lo que declaraba el Señor Jesús. Dice, Él respondiendo y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué vivirá el hombre, hermano? Toda palabra. De toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, ¿de qué vas a vivir, hermano? Del poder de la palabra de Dios. ¿De qué te vas a alimentar, hermano? Del poder de la palabra de Dios. Y si tú te alimentas de poder, ¿qué hay en ti? Poder. ¿Poder para qué? Para cualquier cosa. Para sanar, para liberar, para prosperar, para bendecir a otros, para resucitar a los muertos. Y cuando te digo esto, para resucitar a los muertos, ¿ya se acuerdan del pasaje en Juan capítulo 11, cuando ya Lázaro había muerto? Y viene el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice a sus hermanas, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Mas sé aún que tú tienes poder para levantarle. Y va, lo llevan ahí, le dicen, quiten la piedra. No, Señor, porque ya tiene 4 días. Y ya el muerto ya huele feo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que utilizó para resucitar a Lázaro? La palabra. La palabra. Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, puesto en pie, salió y resucitó por la palabra de Dios. ¿Qué necesitas en tu vida, hermano? Dios tiene la palabra para ti, para tu necesidad. La que sigue, hermano Hugo. No les terminé de comentar esa, ¿verdad? Él respondió y dijo, escrito está así, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde, hermanos? De la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? La Biblia. ¿Dónde te habla Dios, hermano? En su palabra. Entonces, por eso congrégate, por eso lee en tu casa, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión dijo al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di que Tu palabra. solamente di la palabra y mi criado ¿es qué? Sanará. Ese centurión entendía que la palabra del Señor Jesús es poder. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿hoy en día seguirá siendo poderosa la palabra de Dios? Amén. Solo necesitamos creer como este centurión, hermano. Solamente di la palabra, Señor. Y por eso la importancia de los testimonios, hermano. Para que tú veas que hoy en día la palabra de Dios sigue siendo poderosa y sigue cumpliéndose. Amén. Y que se lo hizo en Lupita, también lo puede hacer en mí. Y hasta ahorita hemos visto cosas, digamos, ¿no? Pero Él quiere llevarnos a cosas mayores y mejores. ¿Verdad? Que pases aquí de un testimonio es poderoso. No porque estos no sean poderosos, claro que es poderoso. Porque humanamente dices, ¿quién llega a tu casa y te dice, te mando esto, te mandaron esto? A 100 pesos. Pero cada día el Señor nos va a ir aumentando nuestra fe. Por eso hoy aquí Él quiere que tú entiendas que su palabra es poder. Amén. Y que ya no andes batallando, sino que solamente declares la palabra. Dice Romanos 10:9 que es cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra, hermano? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca
Que Jesús es el que Señor. Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pues cerca de ti está la palabra, hermano, en tu boca y en tu corazón. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón Habla la boca. es necesario, pues, hermano, que en tu corazón solamente exista palabra de Dios. Que de tu boca solamente salga la palabra de Dios. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, hermano. Entonces hay que desechar toda la amargura y dejar que fluya la palabra de Dios. Que todo lo que salga de ti sea, ¿qué, hermano? Palabra de Dios. Que seas una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. ¿Cuánta gente necesita beber de esa fuente de agua de vida, hermano? Y no dijo el Señor Jesús: el que beba de esta agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás, sino que de su interior, ¿verdad?, correrán ríos de agua viva. Dios te ha dado esa capacidad de que tú puedas llevar vida a otros que están muertos. Pero tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón. Guarda la palabra de Dios. La que sigue, hermano. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche trajeron a un muchacho endemoniado, a muchos endemoniados, y con la palabra, ¿qué, hermano? Echó fuera Echó fuera los demonios y sanó a todos los los enfermos. enfermos. Dos cosas que hace la palabra. Número uno, echa fuera a los demonios. Y número dos, sana a todos los enfermos. La palabra de Dios, no tu palabra. El problema es cuando el hombre ya quiere hacerse el protagonista, ¿no? De la unción. No, es que yo soy acá muy picudo y por eso echo fuera demonios y por eso sano enfermo. No, el que hace la obra es la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en eso, sino dejar que sea la palabra de Dios la que haga la obra. ¿Se podrá resistir algún demonio a la palabra de Dios, hermano? ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver una liberación? ¿Sí o no? ¿Verdad? Usted está ahí a la expectativa, no nada más ahí de mirón, ¿verdad? Porque ni se mete ni nada, ni le sabe, ¿no? Ni nada, pero está ahí. Ay, ¿qué pasa? Y empieza el demonio a manifestarse. Y empieza a orar, ¿no? Los hermanos, y lo único que declaran: en el nombre de Jesús. Déjalo. No más aspaviento, nada más en el nombre de Jesús, déjalo. Y a mí me ha tocado ver, he visto, ¿verdad?, cómo el endemoniado empieza, no la persona sino el demonio: no me digas ese nombre, cállate, cállate, en el nombre de Jesús, déjalo. ¿Y sabes qué termina haciendo el demonio? Los deja. Número uno, porque la palabra de Dios es poder. Y porque el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Entonces eso se vuelve una bomba poderosa. Por un lado el nombre de Jesús y por otro lado la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Amén, así es. Solo crea su palabra, hermano. A veces batallamos tanto, ¿verdad?, cuando tenemos la solución ahí, la palabra de Dios. En lugar de pelearte, mejor declara la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. La que sigue, hermano, Lucas 4:36, dice la palabra de Dios: y estaban todos, ¿cómo estaban todos, hermanos? Maravillados. Y hablaban unos a otros. ¿Qué se decían unos a otros, hermano? ¿Qué palabra es esta? A ver si yo les pregunto a ustedes: ¿qué palabra es esta? ¿Qué me contestan? La palabra de Dios. ¡Wow! Ellos no entendían. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, ¿qué te da, hermano? Autoridad y ¿qué? Y poder. ¡Wow! Imagínense un presidente, ¿verdad?, que aplicara la palabra de Dios, hermano. ¿Qué le daría? Autoridad y ¿qué? Y poder. Amén.
Amén. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos. De verdad, no te digo que no te metas, échate un clavadito, pero no descuides tu palabra, la palabra de Dios. No la descuides. Que la palabra de Dios sea tu deleite, de día y de noche. ¿Te das cuenta cómo esas redes sociales son el instrumento del enemigo? ¿Sí te dará poder eso? ¿Te dará autoridad? Al contrario, te puede meter en una broncota, ¿verdad? Si haces algo indebido, te va a meter en un problemón. Y sin en cambio la palabra, ¿qué te da, hermano? Autoridad y poder. Wow. Entonces, si se mete ahí, publique. ¿Qué va a publicar? Palabra de Dios, hermano. Amén. Yo eso es lo que he tratado de hacer siempre. Trato de publicar palabra de Dios. Y si no publico palabra de Dios, publico algo que Dios me está dando. En lugar de grillar, va a decir no, ese es un ratero, ese es un ladrón, ese es corrupto. Mejor lánzales la palabra de Dios. Eso es más poderoso. Amén. Amén. Pero ¿cómo vas a lanzar palabra de Dios si no lees la Biblia? ¿De dónde va a venir la señal? La que sigue, amados hermanos, Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón Pedro, hermano, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué, hermano? Trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche lo hemos estado haciendo en nuestras fuerzas, a nuestra manera, Señor, y no hemos conseguido nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y usted ya conoce la historia. Entonces, ¿de qué se trata eso, hermano? Lo que decía Lupita. ¿De qué se trata eso? De obediencia. No de que lo hagas de otra forma. No, pues ahora voy a trabajar más horas, le voy a echar más ganas, me voy a desvelar para que llegue la... No. Es a través de obedecer a Dios. Y si toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos conseguido nada, mas en tu palabra la echaré. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro en ese momento? Mas en tu poder y en tu autoridad la ha hecho. Y que dice que se reventaban las redes de tantos peces que traía. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden, hermano. Amén. Cuando el Señor dijo: echa la red, ¿qué crees que hicieron los pececitos? Vinieron y se amontonaron. ¿Qué necesitas que llegue a tu vida? Con la palabra de Dios. Sí, Espíritu Santo, permítenos entender esto. Que tu iglesia, que el pastor entienda esto, y así no batallamos, hermano. Y crecemos y vamos de gloria en gloria. Ahí vamos, poco a poquito. Quisiéramos ver, no. Dios nos va llevando de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro trabajo, ¿me entiendes? Pero ahí vamos. Y yo les doy gloria a Dios por eso. ¿Cuántos le dicen amén? Amén. Marcos capítulo 4, 39. Y levantándose el Señor Jesús, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermano? Reprendió al viento. Y dijo al mar, ¿qué le dijo al mar, hermano? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande. Fíjate nada más, el viento y el mar obedece la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre, que es su máxima creación, no la obedece. Pero el viento y el mar, cuando Dios habla, ¿qué crees que hace? Obedece.
Y el Señor Jesús declaró algo bien importante, dice, yo me voy, pero las señales que yo hago, ustedes mayores señales harán, porque yo voy al Padre. Si crees y ejecutas su palabra. Entonces, si el Señor Jesús le pudo decir al viento que callara y a la tormenta que enmudeciera, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cosas mayores? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no, hermanos? Así ¿Por es, qué? amén. Por la Porque palabra. lo dice su palabra, porque lo dijo. Y de veras, hermano, es cuestión de fe. Cuando estábamos allá en la casa de mi hermana Irene, sobre todo en época de lluvia, ahorita en época de lluvia, teníamos lámina. Y hubo algunos días que cayó un aguacerazo tal que uno no se oía, hermano. O sea, con el micrófono no se oía, porque ¿cuántos han estado bajo la lámina cuando te cae? Y hablas y no se oye nada. Y en ese momento dije, a ver, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, quita esta lluvia para que podamos, Señor, continuar con nuestra predicación. Y de repente, así de manera sobrenatural, y seguimos con nuestra reunión. Amén. Muchos dicen, pues qué coincidencia. Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Así es, amén. De verdad. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande Bonanza. Qué hermoso. A ver, ya conmigo, qué hermoso. Que la creación de Dios obedece la palabra de Dios. La palabra de La Dios. creación de Dios La creación de se Dios sujeta se a la sujeta palabra de Dios. a la palabra de Dios. Así yo también, Así yo también, que soy su creación, que soy su me voy a creación, sujetar a la palabra de Dios. Y si tú te sujetas, hermano, entonces vas a ver la bendición de Dios. amén. ¿Usted cree que Dios lo quiera bendecir, hermano? Sí. Hay más de 6,000 promesas en la palabra de Dios, hermano. Y yo lo reto a que a partir de hoy usted empiece a creerle a Dios y a ver esas promesas cumplidas en su vida. Amén. Amén. Yo lo creo, hermano. Dios nos quiere bendecir. Dios nos va a bendecir. La que sigue, hermano, hubo primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos nosotros, hermano, no de simiente corruptible, sino de una, ¿qué, hermano? De una simiente, ¿qué? Incorruptible. ¿Por qué? ¿Por qué volvimos a renacer, hermano? Por la palabra de Dios. Fíjese qué tremendo, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es poderosa esa palabra, hermano? Porque es viva, está viva. Y no solamente está viva, sino que permanece para siempre. Es una palabra que cuando llega a tu corazón, trae vida a tu corazón. Amén. Y permanece para siempre. La que sigue, hermano Hugo, y con eso terminamos. Debemos de ser, ¿qué dice ahí, hermanos? Hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Entonces, si usted está viniendo aquí a escuchar palabra de Dios y aprender palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer allá afuera? Hacer la palabra de Dios, hermano. Si ahorita Dios le está hablando que su palabra es poder, pues salga y hágalo allá. No salga allá y se siga conduciendo de una manera diferente, hermano. Porque si no, nosotros mismos invalidamos la palabra de Dios. Porque yo creo que sí es poder, pero hago otras cosas, entonces ya estoy invalidando la palabra de Dios. Santiago 21. No, ese es el versículo. Santiago 1:21. A ver, chéquenle, hermanos. Chéquenle si es correcto. Después de Hebreos está Santiago. ¿Sí es 1:21? 1:21 dice, por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? Toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué debemos hacer, hermano? Recibid con Recibir mansedumbre ¿cómo?
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que, hermanos, vuestras almas. Fíjate, es poder y también tiene el poder para qué, para salvar nuestras almas. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque ¿quién es la palabra, hermano? Es Jesús. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Es Jesús. ¿Quién es el que creó todas las cosas? Jesús. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se está refiriendo a Jesús. Pero también vimos en primera de Juan que ¿quién hizo todas las cosas? El verbo. ¿Y cuál es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo? El verbo. ¿Que se hizo qué? Carne. Y que habitó entre nosotros. El Todopoderoso. Versículo 22. Pero sed, hermanos, ¿qué debemos de ser? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si nada más somos oidores, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo que la gente venga a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, pero no la haga. Entonces nada más nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañamos, creemos que sí vamos avanzando, creemos que tenemos comunión con Dios y la verdad es que no es cierto. Porque no estamos haciendo la palabra de Dios. Abra su boca y de veras se va a sorprender de tanta riqueza, tanto poder que hay en usted. La gente necesita lo mucho o poco que usted tenga de palabra de Dios es poder. Hágalo. Hágalo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a quién, hermano? Al hombre. Al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida ¿Cómo era? de cómo era. ¿Quién es así? El que es oidor de la palabra, pero no hacedor. Entonces es como un hombre que se ve en el espejo, que se ve y que dice: qué guapo soy, qué lindo soy. Pero cuando ya se va, se olvida de cómo es. Tengo que volver a dónde, hermano? A verme en el espejo. Así es todo aquel que no hace la palabra de Dios. Es decir, cuando sales de aquí, hermano, y no la haces, se te olvida lo que predicamos. Y ha sucedido, ¿verdad? Que luego los martes le preguntan: a ver, ¿de qué se trató la predicación el domingo? Y nada más te viste en el espejo, pero cuando saliste ya se te olvidó cómo eras. Mientras que si tú dices: ay, atrapa esa palabra, hablamos de la palabra, pastor, y hay poder, y hay autoridad. Amén. Es más, yo lo puse en práctica el mismo lunes. Y declaré que México le ganaba a Brasil. Mucho ojo, todo tiene que ser de acuerdo a qué, hermano, a la palabra de Dios. Así es que no te dejes llevar por otras cosas, sino nada más la palabra de Dios. Que digan que sí, la palabra de Dios. Algo que me llamó mucho la atención de las redes sociales, ¿no? Cuánta importancia le dan a esa serie de Los Simpson. ¿Se ha visto? Que han hecho muchas predicciones. El Señor los reprenda, ¿no? Y una de sus predicciones era que México iba a jugar la final con Portugal. Y a Portugal ya lo eliminaron. ¿Portugal no? Sí, es que usted no ve el fútbol, no sé. Ya lo eliminaron. Ya se fue Pachucacha. Porque además Dios, Él está pensando y hablando de cosas eternas, no cosas temporales. Entonces usted no se clave en lo temporal, sino vea lo que, hermano, lo eterno. Y cuando tenga usted ahí enfrente de usted a Cristiano Ronaldo, compártale la palabra de Dios. Porque con toda su fama necesita a Cristo en su corazón. Usted a lo mejor no tiene fama, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero tiene la palabra de Dios. Que eso es más poderoso y más glorioso. Amén. Amén. Versículo 24 dice: porque
Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así es el que oye la palabra y sale y no la hace, ya se me olvidó cómo soy, cómo era la palabra, ¿no? Llegas ahí ante una situación en tu trabajo, ¿cómo era? ¿Qué dijo el pastor? Ay, ya se te olvidó. Mientras que si la guardas y la haces, el pastor dice que la palabra de Dios es poder. Ahorita voy a entrar a esta entrevista y declaro la palabra de Dios. Es poder. ¿Amén? Amén. Versículo 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué más debemos hacer, hermano? Perseverar en ella. No siendo oidor olvidadiza, sino que, hermano, Hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que en hace. lo que hace. Wow, a ver ya conmigo. Wow. Wow. Vamos a leer de nuevo todos juntos 25. Mas el que mira, ¿cómo vamos a mirar, hermano? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y lo que es, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será, hermano, bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿tú quieres que todo te salga bien, hermano? Aquí está la clave. Número 1, ponte atento a la palabra de Dios. Número 2, dice persevera en ella. Y número 3, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor. Porque si tú haces esto, hermano, entonces serás bienaventurado en lo que haces. Wow. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Wow. Ya me está gustando depender de Dios. ¿Cuántos se abandonan en las manos del Señor? Amén. ¿Habrá algo mejor? ¿Habrá algo mejor? No hay nada mejor que depender de Dios. Oiga la palabra, guarde la palabra, haga la palabra, persevere en la palabra. Y entonces será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Mediten la palabra, hermano. En el nombre de Jesús, mediten esta palabra. Y mientras usted está ahí orando, yo le voy a repetir este versículo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hermano, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bendito Padre Celestial, en esta tarde que nuestra oración es que podamos estar mirando atentamente en tu palabra, la de la libertad, y que podamos perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de la obra, porque entonces seremos bienaventurados en lo que hacemos. Dile ahí en tu corazón, dile: Señor, yo quiero mirar atentamente. Yo quiero mirar atentamente en tu palabra. La de la libertad. La de la libertad. Y quiero perseverar en ella, Señor. Quiero perseverar en ella, Señor. No siendo oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo. Que no saliendo de la iglesia se me olvide. Que saliendo de la iglesia se me olvide. Sino quiero ser hacedor de la obra y de tu palabra. De la obra y de tu palabra, Señor. Y como consecuencia, Señor, y como consecuencia, seré bienaventurado. Seré bienaventurado en todo lo que haga. En todo lo que haga. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. En este día. En este día. Porque tú eres un Dios. Porque fiel. tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios verdadero. Tú eres un Dios verdadero. Y tu palabra es verdad. Y tu palabra es verdad. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra me da poder y me da autoridad. Tu palabra me da poder y me da autoridad. Permíteme que yo pueda experimentarlo, Señor. Que yo pueda experimentarlo, Señor. Incluso tu palabra dice que yo puedo declarar las cosas que no son como si fueran, Señor.